Miren, la situación que se está viviendo en Chiapas es digna de estar observándose porque puede ocurrir algo muy grave y el gobierno no está poniendo atención a esto. Es más, no le importa porque es el mismo gobierno, el gobierno del estado, el gobierno municipal, en muchos de los lugares que están siendo agredidos, el que está armando a grupos para que vayan y pues provoquen lo que no queremos que pueda pasar. Absténganse por favor de llegar aquí con tonterías que no pueden demostrar. Hemos hablado tantas veces de eso, tantas veces. En el último video por aquí llegó un fulano a decir que el EZLN era el que le cobraba dinero a los pueblos y que les cobraba no sé qué tanta tontería estuvo diciendo. Que él era el gobierno. Fíjense nada más, eso es de verdad no conocer la estructura del funcionamiento de las juntas de buen gobierno en Chiapas, sobre todo en los caracoles. Ahora resulta que el EZLN, el ejército zapatista, es el gobierno de las juntas de buen gobierno. Vaya cosa, pero bueno, me reí mucho. Absténganse de eso y absténganse también de decir que son creación de Salinas, porque yo donde sí veo verdaderamente salinismo es... y muy fuerte, demostrable, con hechos, con personas, con nombres, es en la 4T. Ahí sí hay salinismo. Si quieren empiezo a hacer una lista, pero no creo que sea necesario, ¿verdad? Todos conocemos a Laida Sansores, conocemos a Esteban Moctezuma, conocemos a Manuel Bartlett, conocemos a todos esos priistas que están ahí. Entonces el verdadero salinismo está ahí. No lo busquen en otro lado, donde no lo van a encontrar. Hay una columna que escribió Hermann Bellinghausen en Hojarasca en La Jornada el día 12 y él pone, fíjense, el título es algo que ya llama, ¿no? Chiapas, la ley del déjà vu. Qué fuerte. Dice lo siguiente la columna porque es muy, muy interesante el análisis que realiza. Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista. Desde 1994 han desfilado 5 presidentes y 3 partidos políticos en el gobierno federal, y en el estado 8 gobernadores oficiales de 5 partidos. La gran militarización continúa en torno y dentro de las comunidades indígenas, pues las demandas profundas de autodeterminación que dieron origen al levantamiento zapatista en ese año siguen sin cumplirse. No se reconoce ni respeta la autonomía legítima de los municipios autónomos zapatistas, del mismo modo que el extractivismo, la agroindustria y los proyectos de infraestructura y turismo avanzan a despecho de las comunidades originarias, rebeldes o no, de los Altos, la zona norte, la selva lacandona y la región fronteriza de la selva. Lo visto en meses recientes, en particular durante julio y agosto, confirma, agreguemos los primeros días de septiembre, ¿no? Lo que acaba de pasar en Tila, confirma que se siguen aplicando los mismos manuales de contrainsurgencia desde hace un cuarto de siglo, con algunos ajustes para el contexto local, que generara el Pentágono para su guerra en Vietnam y contra la revolución de Guatemala, ganar mentes y corazones e implantar grupos armados autóctonos que erosionan y combatan la resistencia popular. Es tan fácil de observar y bueno, ya sé que la gente lo sabe, lo sé, pero ahora se minimiza, ahora es bueno, ahora prefieren voltear para el otro lado, porque ahora el de la retórica que menciona en el siguiente párrafo Hermann Bellinghausen, López Obrador, pues los tiene enlelados. Dada la retórica del gobierno de López Obrador, debe resultarle inmanejable el concepto de resistencia de los pueblos. Si las cosas cambiaron, ¿qué necesidad tienen los pueblos originarios de resistirse? Mas no basta el voluntarismo centralista ni el pensamiento mágico ideológico. Nada vence a la realidad y los hechos hablan. En estas semanas de 2020 resulta inevitable la sensación de ya haber visto la sucesión de acontecimientos que se desenvuelven en Chiapas, en el Chiapas indígena.
Nuevas formas viejas de cooptación, divisionismo, control y maiceo son desplegadas sobre terreno por el centralismo de las Secretarías de Bienestar y Agricultura, operadas por la misma clase política local de siempre y aceitadas por el neoindigenismo vergonzante del nuevo viejo Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En tanto, vemos el recrudecimiento de conflictos, o más bien de actores agresivos que aprovechan nuevos y viejos diferendos territoriales entre los pueblos, propulsado por los grupos paramilitares nacidos durante el sedillato en Chenaló, Tila, Chilón y Ocosingo. Los perpetradores de la masacre de Acteal están vigentes entre los nuevos cuerpos armados, ahora ya con presentación pública y televisada, que atacan a tiros sin descanso a una decena y media de comunidades del vecino municipio de Aldama, en los Altos Tzotziles. Del mismo modo, en la zona Chol se recicla un grupo nunca muerto, solo cambiante en sus siglas y cotizaciones partidarias, coloquialmente conocido como Paz y Justicia. En tierras celtales rebrotan de sus cenizas aquellos chinchulines de Chilón, así como el fallido grupo guerrillero Mira en la selva de Ocosingo, hoy a través de un presunto ejército indígena que es que revolucionario, de constancia hasta ahora solo mediática. Súmense los atracos renovados de organizaciones tiempo atrás absorbidas por el oficialismo. En términos militares, en Chiapas siguen los mismos poderes del Supremo Gobierno, sea del PRI, PAN, PRD o Morena. Lo vemos en la agresividad de una organización alguna vez en resistencia, una descompuesta organización de cafetaleros de Ocosingo, la Orcao, que opera en Oshug y Ocosingo contra las bases de apoyo del EZLN y otras organizaciones independientes. Siendo reiterada la violencia, en particular por transportistas de la Orcao, adquirió visibilidad con el incendio y saqueo de una bodega de granos del municipio autónomo Lucio Cabañas en el crucero de Cujuljá el 22 de agosto. Esta organización disputa tierras recuperadas tras el levantamiento de 1994, aun cuando abandonó la resistencia hace años, se avino a los gobiernos sucesivos y se vinculó con delincuentes de la región. De todos estos eventos y sus ramificaciones, el más desconcertante es el que atañe a San Pedro Chenaló y sus explícitos grupos paramilitares, único bando al que el Estado mexicano y sus organismos civiles satélite dan crédito en los reactivados conflictos territoriales con los municipios de Chalchihuitán y Aldama, que ha dejado muertos, heridos, saqueos de aldeas y cultivos, robos, terrorismo, despojo y al fin desplazamiento forzado de centenares de indígenas en estos dos municipios y en ocasiones dentro de Chenaló, pues en la región de Los Chorros y el ejido Puebla la hostilidad contra las abejas de Acteal es manifiesta, aunque enmascarada como diferencias religiosas. En el mismo renglón se encuentra el forzado pero muy publicitado acuerdo amistoso del gobierno en relación a la masacre de Acteal ocurrida en 1997, firmada como una escisión minoritaria del grupo original de sobrevivientes de las abejas de Acteal, puesta a modo con el régimen. Quedan intactas las estructuras paramilitares de entonces, sin jamás haber confiscado a los paramilitares cuyo armamento crece una sola arma. Impunes los perpetradores intelectuales, si no pregúntenme dónde está Esteban Moctezuma. ¿Dónde está? Así como el Ejército Federal que propició, financió y entrenó a dichos civiles armados. El pacto del pasado 3 de septiembre, la Secretaría de Gobernación apunta, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa, que se llegará a fondo sin tocar a las Fuerzas Armadas, o sea, sin tocar el fondo. La creciente peligrosidad de la violencia ejercida desde el pueblo pedrano de Santa Marta contra los pobladores de la región tradicionalmente conocida como Magdalena, antes parte de San Andrés Larráinzar y a partir de 1999 municipio oficial de Aldama, para acotar la autonomía zapatista en el corazón más tradicional del mundo tzotzil. Recuérdese
que en la cabecera de San Andrés, la sede municipal es ocupada desde los años 90 por el gobierno civil autónomo zapatista, y en respuesta, el gobierno paramilitarista de Roberto Albores Guillén partió en tres a San Andrés Acamachic de los Pobres, como lo llaman los zapatistas, al crear Aldama y Santiago El Pinar. Adicionalmente, mutatis mutandis, el régimen López Obradorista repite, escalándola incluso, la hostilidad discursiva contra los organismos civiles y de derechos humanos que documentan desde los pueblos perseguidos, violentados o en resistencia. A estas alturas del siglo, estamos también hablando de defensores del territorio y el medio ambiente, de los derechos políticos de los pueblos originarios para ser guardianes de su propia seguridad y ejercer un autogobierno comunitario. Con una lógica tramposa, el presidente expone como instancias desestabilizadoras, financiadas por el oro de los extranjeros, a centros de derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles cuyo avieso propósito es oponerse a los grandes megaproyectos de su gobierno. Con esto los pone, como ya vimos, en el doloroso caso de Samir Flores, asesinado en Amilcingo, Morelos. Ya los criminalizó con guante blanco en boca de su comisario en funciones, Jesús Ramírez Cuevas, el pasado 28 de agosto, al exhibir al equipo Indignación, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Estas organizaciones participan legítimamente en la oposición pacífica al llamado Tren Maya, el cual, por cierto, también pasaría por la franja norte de Chiapas, una zona muy atractiva turísticamente, rica en recursos naturales únicos y botín de las agroindustrias de punta que tanto le gustan al vicepresidente, yo diría al verdadero presidente, Alfonso Romo. Su interés empresarial no tiene empacho en atraer y aprovechar capitales extranjeros y transnacionales, más asociados aún con el poder de Washington que las fundaciones satanizadas por el presidente. Así es que los verdaderos extranjeros están llegando por ahí. ¿Ya vieron? En esa tónica, las organizaciones civiles independientes de naturaleza incómoda hoy resultan tanto o más indeseables que en tiempos de Zedillo y Albores. Como hace décadas viene sucediéndole en Chiapas al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, resultan objetivos de inteligencia militar, susceptibles de amenazas y campañas difamatorias. La escalada de Chenaló contra Aldama sigue un patrón preocupantemente parecido al de la crisis de violencia paramilitar en 1997. Desplazamientos de familias que quedan en condiciones de desamparo y miedo, obligadas a tiros a dejar sus casas y parcelas. Sobreviven en la precariedad, el hambre y el frío. El Estado no se hace cargo de su salud, su seguridad, ni su alimentación. Salvo chirles, despensas de comida procesada y harinosa de escaso valor nutricional, pero redituable en términos de propaganda. Hombres armados vestidos de negro se concentran en puntos estratégicos, bajan disparando las laderas, se parapetan y cruzan el río limítrofe sin que la Policía Estatal ni la Guardia Nacional, o sea, el Ejército Federal, haga nada por detenerlos. Pero un día desmontaron las barricadas de los atacantes y ¡tan! Al contrario, son los paramilitares quienes desarman a la policía, repliegan a la dócil Guardia Nacional y se adueñan del territorio en disputa. Disparan, hieren, calumnian y persiguen a los otros, personas como las que el lector puede ver aquí en las fotografías de Luis Enrique Aguilar. No es fantasía macabra temer una nueva masacre, como las ha habido en los Altos y en la zona norte de Chiapas entre 1996 y 1998. El escenario ya lo hemos visto. En tanto, el gobierno federal establece acuerdos amistosos con algunas víctimas del pasado y los presenta como la nuez de su política de distensión, sin que las Fuerzas Armadas asuman ninguna responsabilidad histórica. Mientras, la violencia se repite. Y su alianza con los caciques de Chenaló no es muy distinta de la que famosamente sostuvieron Zedillo y el general
Mario Renán Castillo. En la medida en que la militarización se mantiene, para los indígenas desplazados solo cambian de nombre los partidos políticos, a manera de coda. A los indígenas se les da, se les concede, se les cumple, mientras no sean los acuerdos de San Andrés, claro. No se espera nada de ellos salvo su gratitud. Nunca los consideran dignos de autogobernarse, decidir sobre sus territorios y su mundo. Se les recluta electoralmente, no se les escucha. Y si no se cuadran al Estado, se les reprime, se les niega, se les difama y se les criminaliza. La resistencia legítima como es, sigue siendo ilegítima para el Estado mexicano, que en consecuencia no acepta ninguna autonomía real. No obstante, que ya hay incluso estándares internacionales. Autodeterminación, formas propias de justicia, gobierno, educación y salud son anatema para el México imaginario, como dijera Guillermo Bonfil, representado hoy por las clases capitalistas dominantes y un gobierno personalista y centralista. No dejarán de manifestarse las resistencias indígenas más allá del desgaste y la negación permanente por parte del Estado. Lo vemos en los Chimalapas, en el Istmo de Tehuantepec, en la península de Yucatán, en Morelos, la meseta purépecha, Atenco, la montaña de Guerrero, no solo en Chiapas, como en todas las guerras, aún las blandas, el Estado solo se plantea la derrota del enemigo, que aquí resultaría interno, mas no se le reconoce ni siquiera como enemigo. Los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena han hablado de una prolongada guerra de exterminio, que pasa como lo revela el manejo de las concesiones mineras y turísticas y de los megaproyectos sexenales que el gobierno impone presentándolos como virtuosos, por exponerlos a violencia real o mediática. Sí, son buen negocio para los inversionistas y crearían fuentes de trabajo descampesinizadoras, esto es, instrumentales para el despojo y a costillas de los pueblos originarios, dueños de esas tierras. Esto es lo que escribió Germán Mellinghausen en esta columna, Chiapas, la ley del déjà vu, el sábado 12 de septiembre en hojarasca de La Jornada. Y seguramente habrá quien diga que esto no es cierto, que esto, pues ya lo escucharon, ¿no? Que esto viene de intereses extranjeros que están financiando y que bla, 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 bla. Hablen con Romo, ahí está el verdadero financiamiento, ahí está. Sí le entienden, ¿no? Necesitamos explicárselo a toda esta gente aplaudidora de necedades de López con manzanitas, nos las traemos, no importa, nos ponemos al nivel que necesiten para que se den cuenta que lo que está pasando en Chiapas es muy grave y que les están jugando el dedo en la boca, que les dan atole y ustedes aplauden. Lo que menos les importa es que las víctimas en todo esto sean mexicanos como ustedes, que se parecen mucho más a ustedes que el merolico de las mañaneras.